Globito, ¿sí? Repaso rápido de esta anatomía, fisiología de la mujer. Dijimos que por adelante y por los lados están los músculos abdominales, ¿sí? Sujetando. Por arriba está el diafragma, que sería esto, y por abajo el periné. Y en la parte de atrás, la columna vertebral, multífidos, etc. ¿Sí? En el periné, en la parte de abajo, nosotras tenemos el canal vaginal que atraviesa nuestro periné anterior. Y cuando este globo, este espacio abdominal, recibe presiones, aumentos de presión interna, que es permanentemente, porque en la vida permanentemente este globo está recibiendo presiones en todas las direcciones, las estructuras que les mostré, se las voy a volver a mostrar, son las encargadas de gestionar estos aumentos de presión. Fíjense que las flechitas que están dibujadas adentro del globo van en todas las direcciones, ¿sí? Cuando hay un aumento de presión, por ejemplo, un estornudo o una tos, ese aumento de presión repercute en todas las paredes de este espacio, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si nuestro cuerpo funciona bien, no hay ningún riesgo ante un aumento de presión, que puede ser reír, saltar, correr, levantar un peso, estornudar. Son distintos aumentos de presión y que se gestionan sin ningún problema si estas estructuras funcionan correctamente. Cuando hay alguna debilidad o cuando hay una mala gestión de esta presión interna, la estructura más débil de este globo es la que va a sufrir. Generalmente, en la mujer les contaba que esta estructura más vulnerable o más débil, porque está atravesada por estos tres orificios, uretra, vagina y ano, es el periné, ¿sí? La parte de abajo. Los abdominales son un grupo muscular muy fuerte, muy potente, igual que el diafragma, igual que la columna, que es más rígida, una estructura ósea, pero nuestro periné queda más pequeño y más vulnerable por esto que les cuento. Además, nuestro perineo, nuestro suelo pélvico, la parte posterior, observen aquí, son los encargados de sostener, además de cerrar la pelvis por debajo, sostienen los órganos pélvicos femeninos, en este caso vejiga, útero, intestino inferior, ¿sí? Ese peso, esa gestión, esa amortiguación la realiza de forma refleja nuestro suelo pélvico a lo largo de todo el día. Vamos a entrar en lo que sería la gestión de la presión interna, es decir, qué pasa cuando estornudamos, qué pasa cuando nos reímos, qué pasa cuando caminamos, corremos, cuando hay un aumento de presión interna que es permanentemente, porque cualquier cosa que hacemos en nuestra vida cotidiana aumenta la presión dentro de este globo, ¿sí? Si todo funciona bien, y te lo voy a volver a explicar aquí, si todo funciona bien, ante un aumento de presión, vamos a pensar en un estornudo, ¿sí? Que es algo bastante cotidiano. Y nuestra pared abdominal, acuérdense que hablo de abdomen como un grupo, oblicuo, recto, transverso, ¿sí? Es una pared tónica. ¿Se acuerdan que les conté en la clase anterior que ante un esfuerzo esa faja debería ajustar y sostener, ¿sí? Bien, si realmente ocurre esto y funciona bien, entonces el estornudar o el levantar una pesa no es un problema, ¿sí? Porque esa faja hace contención y el vector de fuerza resultante en ese aumento de presión se dirige hacia atrás, que es el periné posterior, nuestro suelo pélvico. Y si funciona así, es correcto y tenemos mucha ventaja porque nuestro periné posterior es la zona más resistente. Recuerden que ahí está la musculatura elevadora del ano, está atravesado por el ano, pero además de esta musculatura, que es bastante más fuerte que la parte anterior, que tiene vagina y uretra, el suelo pélvico, el periné posterior, está acompañado por el coxis, sacro, glúteos, ¿sí? Es decir, no está solo en ese mecanismo de gestión de los aumentos de presión. Entonces, para resumir esto, si hay un estornudo, un estornudo fuerte o una risa fuerte, mi faja abdominal es competente, funciona bien, sostiene y ajusta, y los vectores de fuerza resultantes van hacia atrás. Es a la zona donde deben ir, a la zona más
fuerte dentro de nuestro perine. Cuando nuestra faja abdominal no es competente, es decir, que está hipotónica, que está debilitada, ¿sí? Y en lugar de sostener y ajustar esa risa, ese estornudo, cede, se debilita, se abomba, se distiende, ¿sí? En lugar de sostener, entonces los vectores de fuerza resultantes no van hacia posterior, sino que van hacia anterior, que es donde está nuestra vagina, ¿sí? Que es la zona más vulnerable dentro de lo que es nuestro periné. Y ahí empiezan los problemas o los riesgos en la mujer, porque a diferencia del varón, que no tiene ni útero ni vagina, no tiene esta zona de riesgo, ¿sí? El varón generalmente hace lesiones, evidentemente que se lesionan y tienen dificultades ante un aumento de presión mal gestionado, pero no por la vagina y no por el periné anterior, porque no tienen vagina, sino por otras zonas. Entonces, volviendo al gráfico que les mostraba, de Meldania del 2006, si mal no recuerdo, aquí está, es súper importante tener una faja abdominal competente para que esos vectores de fuerza vayan hacia posterior, donde está el sacro, glúteos, coxis, suelo pélvico, ¿sí?